Buenas noches, docente Yanel Natalia Mendoza Rejas. Les saluda el estudiante de Derecho Elvis Pérez Herrera de la carrera profesional. En esta oportunidad, la actividad 18, fenómeno económico, la inflación. Continuamos. Escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico de la inflación. Vamos a continuar con la exposición. Introducción. Uno. Fenómeno económico nacional real al analizar en el presente trabajo. La inflación económica es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado. ¿Qué quiere decir con esto? Que si hablamos de inflación, vamos a hablar pues de que voy a ir directamente. ¿Por qué se produce la inflación? La inflación se produce a raíz del incremento que sube. En este caso, por ejemplo, voy a poner el petróleo. Si el petróleo sube, va a subir a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que va a afectar a los países sudamericanos como es el Perú, por ejemplo, ¿no? Pues, lo que antes costaba más barato, estos bienes y servicios se van a convertir en una inflación. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya no vamos a poder, si antes comprábamos, por decir, ¿no? Un televisor, pero a raíz que este bien ha subido, no vamos a poder, porque el tema fiscal, el aumento de sueldo, ya el trabajador no va a tener la oportunidad de comprar. ¿Por qué? Porque ya subió demasiado, ¿no? Entonces vamos a tener que empezar a regular ese precio. Continuamos. Como por ejemplo, eh, estimamos, estimadores de influencia limitada. Es el grupo de los llamados estimadores de influencia limitada. Se incluye el cálculo de la mediana y media recordada. ¿Qué quiere decir esto? Con esto estamos hablando, como le decía hace un instante, la inflación va a traer menos desempleos, como por ejemplo, ¿no? Si empezamos a hablar, ya automáticamente, estas personas que antes podían comprar, no van a poder comprar las cosas ya como antes lo hacían, ¿no? A raíz de esta inflación. Ya. Mediana. En el caso de la mediana, siempre se ordena las variaciones de precios de mayor a menor. Y la inflación subyacente corresponde a la variación que se ubica en la mitad de la lista. Para la mediana ponderada, se ordenan las contribuciones ponderadas, variación por eso en la canasta. ¿Qué quiere decir? Si antes un trabajador, por ejemplo, el costo de vida fiscal ganaba 1.000 soles, entonces, como hay inflación, ya no va a poder comprar lo mismo, ¿no? Ya no va a poder llevar esa misma cantidad de víveres a su casa. ¿Por qué? Porque ya los precios se han sobrevalorado, los precios. Entonces, la canasta familiar ya no puede ser posible, ¿no? Si antes comíamos con 20 soles, ¿qué quiere decir? Que ahora ha aumentado a 40 soles y prácticamente no le va a sobrar nada, pues, a la población, ¿no? ¿Por qué? Porque el salario está por debajo de la demanda, que debiera ser al revés. Para que la población pueda comprar más, tuviera que ganar más, ¿no? En este caso, la inflación pues le está ganando al sueldo, vamos a decir. Continuamos con la exposición. Tipos de inflación. La inflación se clasifica por el grado en que se produce y su magnitud. Conocerlo es parte de una buena educación financiera. Entonces, tenemos que empezar a, a equilibrar la economía de cada hogar. En este caso, si hablamos del suelo, medimos servicios básicos, la luz, el teléfono, estudios, pasajes. Si antes gastamos más, tenemos que gastar menos, ¿no? ¿Para qué? Para poder llegar al mes y poder mitigar
esta inflexión que se está dando en el sistema nacional, ¿no? Y así tenemos que seguir haciendo una cultura económica. La inflación por costo, ¿qué quiere decir esto? Se produce cuando suben los precios y los bienes y servicios. Aquí juega un rol muy importante. ¿Qué quiere decir con esto? Los bienes y servicios son todos aquellos que nos rodean y los servicios son los que el Estado nos brinda, como los hospitales. ¿Qué servicio prestan ellos? Salud, educación, en el sector de educación. Nuestros hijos van a los colegios y ellos les dan un servicio, ¿no? ¿De qué? Para que, para que ellos sigan superándose en la educación. Tiene que ser un rol muy importante la inflación, porque ya no vamos a poder mandar a nuestros hijos con los pasajes que antes mandamos. Entonces, quiere decir que ya tenemos que mitigar, empezar a hacer un ahorro económico para poder llegar a la semana. Continuamos. Inflación por expectativas inflacionarias. ¿Qué quiere decir con esto? En algunos países con altos índices de inflación, los trabajadores demandan mejoras en los salarios para enfrentar, como les decía antes, ¿no? Eh, la canasta familiar a nivel nacional o a nivel mundial ya no es lo mismo, ¿no? De los años 80, 90, al año actual que estamos. Entonces, el tema fiscal, el gobierno no ha alzado ni un sol a los trabajadores. Entonces no podemos mitigar, ¿no? Al contrario, seguimos endeudándonos más y más. ¿Por qué? Porque no podemos salir de esta inflación. El país está polarizado en estos momentos. No hay inversión pública, no hay nada en estos momentos. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que saber controlar nuestros salarios, por ejemplo, para poder llegar al, al mes. Le- le- con respecto, ¿no? Tenemos que implementar una ecuación financiera y para esto se refleja en el trabajo que estoy exponiendo en estos momentos. Entonces, vamos a tener que empezar a regular nosotros mismos, nuestra familia, tenemos que empezar a gastar menos de lo que consumimos, ¿no? Porque la inflación está pues en aumento, en aumento. Tenemos que mitigar. Con una buena educación financiera lo vamos a lograr. Pero depende también de nuestras autoridades, ¿no? Porque ellos son los que nos tienen que regular toda esta inflación que está viendo ahorita en el país. El aumento en valor de las materias primas. Cuando el nivel global se encarecen, las principales materias primas, los procesos productivos de todo tipo de bienes, se puede ver muy afectados. ¿Qué quiere decir? Cuando las materias primas suben, automáticamente eh, nosotros ya no vamos a poder adquirir ya, ¿no? No vamos a poder adquirir nada, porque ya no vamos a contar con ese, con ese capital, porque estamos ganando menos. Entonces, no podemos mitigar esta inflación mientras que no tengamos una cultura financiera, pero va a depender de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades. Pero si ellos no hacen nada por los trabajadores, ¿cómo podemos nosotros mitigar? Tenemos que seguir en esta lucha, ¿no? Evitar hacer nuevas deudas. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros ganamos, como le decía hace un instante, 1.000 soles y sacamos 5.000 soles, se, su- se- bien es sabido que los bancos o las financieras eh, suben impuestos que no vas a poder pagar de repente, ¿no? Y vas a quedar endeudado. Mm. ¿Por qué? Porque debes tu teléfono, tu agua, tu luz, y al mes tienes que pagar porque los bancos te van a descontar. Entonces, estamos entrando a una globalización, en un encierro, que no debemos hacer esas prácticas, al contrario, tenemos que empezar a ahorrar de lo poco que tenemos para poder defender la inflación en nuestras familias. Consecuencias de la inflación. La inflación provoca graves distorsiones en el funcionamiento del sistema económico debido
a su incrementibilidad, si se pudiera producir con absoluta exactitud la fecha y la cuantía de la subida de precios de cada uno de los productos, los únicos beneficios provendrían en el trabajo para corregir y etiquetas en los menús. ¿Qué quiere decir? Que siempre nosotros no predecimos en qué momento van a subir los precios. Como yo les decía en el inicio, en mi exposición, va a depender mucho. El motor de la economía en el mundo es el petróleo, el combustible. Por eso se mueve todo. Los carros, los aviones, las motos, las movilidades, la energía eléctrica. Entonces, si esto sube, todos los países, incorporado Perú, estaremos siendo afectados también. Y para esto el gobierno tiene que hacer una cultura de desinflación para que pueda mitigar a su población. Como por ejemplo, tenemos nuestra economía en el Perú, nuestros buenos economistas, nuestros buenos profesionales, gracias a ello, hoy en día podemos gozar de una economía con una inflación del 4 o 5%, ¿no? Lo que antes, pues, en los 80 los 90 era de un 70%, una hiperinflación estamos hablando. Entonces, estamos en un caos total, en la cual que se ve reflejado también en nuestros vecinos, que quiere decir el país de Venezuela, por ejemplo. Ellos ahorita están en un colapso total, en la cual han tenido que es dejar, migrar a otros países, ¿no? Lo que pueda encontrar una mejor calidad de vida, en el caso del Perú. Escuela Económica Keynesiana. ¿Qué quiere decir con esto? De acuerdo a la corriente keynesiana, la inflación está estrechamente unida a la curva de las ofertas y la demanda. Continuamos con la exposición. Inflación relacionada con la oferta y la demanda. La inflación se puede originar por ciertos cambios variables fundamentales de la economía, que aumenta la demanda o deteriora la oferta agregada a un país y por esta vía verse reflejado en un incremento de los precios, como les decía un instante, ¿no? Los precios, la canasta familiar hoy en día, antes podíamos ir al mercado, comprar con 20 soles. Hoy en día no se puede, porque ese incremento ya el- no hay alza de suelo en el Perú en estos momentos. Estamos, estamos en un encierro, está polarizado en estos momentos, porque no hay una buena ahorita en su economía. Y no vamos con la exposición. Conclusiones y recomendaciones. La inflación es un fenómeno estrechamente ligado a la política económica de los países desarrollados y sus instituciones que controlan y regulan la economía a nivel mundial. Como yo les decía hace un instante, ¿no? Eh, los países americanos controlan la economía del mundo, controlan. Entonces, es por ende que se refleja, pues, ¿no? Esta alza que no se puede controlar a veces. Recomendamos los análisis, costos y ofertas, evitar hacer deudas, usar bien las tarjetas de crédito. ¿Qué quiere decir, no? Que muchas veces vemos por la televisión que nos ofertan, es oferta y demanda, ¿no? Que te facilita un crédito, pero tú no sabes que al hacer un crédito está haciendo pues a un encierro, ¿no? Que no vas a poder pagar porque hay demasiados intereses también, ¿no? Eso también el gobierno debía haber un ordenamiento eh, jurídico para que las personas no erren, ¿no? ¿Por qué? Eso es por falta de cultura, alguien nos oriente. Por eso a veces vivimos endeudados y no podemos, pues, controlar esas deudas, ¿no? Por la misma necesidad que tenemos. Continuamos con la exposición. Así mismo, ¿no?
Para concluir, esto se debería difundir también pues en los colegios, eh, también por radio y televisión, ¿no? Porque de niños, desde niños, nos debieran enseñar a tener un buen equilibrio financiero, ¿no? Para que cuando mañana más tarde seamos padres de familia, eh, en nuestras familias seamos buenos economistas, ¿no? Y así mismo, pues, llevar, llevar esta realidad a todos los hogares de Perú. Bueno, muchas gracias. Esto sería todo por hoy día. Continuamos en este canal. Gracias.